Muy buenos días para todos mis amados hermanos. Bienvenido. Le pido por favor que tome su lugar. Bienvenidos. Bueno, hace 8 días estuvimos viendo un mensaje. ¿Sí recuerdan qué mensaje estuvimos viendo? La sabiduría de Dios, un regalo invaluable. Así que si usted no pudo venir o no pudo ver el mensaje, ahí está la repetición en nuestras plataformas virtuales. Realmente es un mensaje bastante edificante, bastante bíblico. Vimos la importancia de la sabiduría de Dios en la vida del creyente. También vimos cuál es la fuente de la sabiduría. También vimos los atributos de la sabiduría de Dios. También vimos cómo podemos obtener la sabiduría de Dios. Vimos algunos personajes bíblicos que valoraron la sabiduría de Dios. Y también vimos qué sucede cuando se rechaza la sabiduría. Así que es un mensaje bíblico bastante interesante, edificante, bíblico, que usted no solamente debería verlo, sino deberíamos colocarlo realmente por obra. Así que nos va a ser de gran utilidad. Recuerde que también vimos que sabiduría y conocimiento, ¿qué pasa? Que van de la mano, no se pueden realmente separar. Así que para tener una mayor comprensión de ese tema, hace 8 días vimos sabiduría, entonces hoy vamos a ver el complemento de esa enseñanza, que es el mensaje. Se titula El conocimiento de las Escrituras, un fundamento para la vida cristiana. Entonces hace 8 días vimos la sabiduría de Dios, cómo tenerla, y hoy vamos a ver el conocimiento de las Escrituras. Y cuando hablo del conocimiento de las Escrituras, no solamente saber cómo se compone la Biblia, que claro que es importante saber que tiene, cuántos libros tiene, cuántos son del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, cuáles son los profetas menores, los profetas mayores, los libros poéticos, los libros de sabiduría, las cartas paulinas. Yo creo que muchos de nosotros ya hemos estudiado ese tema y es importante conocerlo, pero realmente debemos profundizar más realmente en el conocimiento de las Escrituras. Es un mensaje bastante necesario en las iglesias, el cual nosotros los pastores realmente debemos dar a conocer a ustedes los creyentes. ¿Para qué? Para la edificación y el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Así que también le pedimos al Señor esta mañana mucha sabiduría para poder impartir realmente este mensaje y para que sea de bendición a nuestras vidas. Este mensaje también tiene un propósito realmente de que nosotros como cristianos creyentes veamos nosotros o sepamos la importancia de adquirir el conocimiento por medio de las Escrituras y el poderlo aplicar en cada área de nuestras vidas. Así que como ustedes se dan cuenta, nuestros mensajes son expositivos. El mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy tiene unos siguientes puntos. Número 1, los puntos que vamos a ver el día de hoy en el desarrollo de esta enseñanza. El punto número 1 es la importancia del conocimiento de las Escrituras. Vamos a ver si realmente es importante conocer las Escrituras. Punto número 2, cómo conocer las Escrituras. El punto número 3, estudiando las Escrituras, que ahí donde muchos de nosotros a veces erramos porque no queremos estudiar las Escrituras. El punto número 4 que vamos a ver el día de hoy es la aplicación del conocimiento de las Escrituras. El punto número 5, los obstáculos para conocer las Escrituras, porque hay a veces obstáculos que se presentan. Y el punto número 6 que vamos a ver es consecuencias del rechazo hacia las Escrituras, porque entendamos que también hay personas, y aún personas que se llaman cristianos, que rechazan las Escrituras, que dicen, pero ¿para qué tanta Biblia? ¿Para qué ser tan legalistas? Entonces vamos a ver realmente qué nos dice la Biblia acerca de eso. Así que vamos a ir al desarrollo de nuestra enseñanza del día de hoy. Primer punto del desarrollo de nuestra enseñanza, el conocimiento de las Escrituras, es la importancia del conocimiento de las Escrituras. Les hago una pregunta: ¿será que es necesario tener conocimiento de las Escrituras? ¿O solo es para el pastor? No, realmente es para todos los cristianos, porque realmente pues lo dice la misma palabra. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada. En 2 Timoteo 3:16 vamos a utilizar bastante evidencia bíblica, así que si usted es buen estudiante de la Biblia puede tomar nota de las citas bíblicas. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos una claridad que nos dice la palabra que toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces cuando las personas tratan de contender con nosotros y nos dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres, ¿qué le respondemos? Claro que sí, fue escrita por hombres bajo
la inspiración de Dios. Y aparte de eso dice que es muy útil para enseñar. Entonces nosotros venimos aquí cada domingo para ser enseñados a través de la palabra de Dios, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Tiene que ver con la corrección, ¿cierto? Con la exhortación. Entonces cuando nosotros somos exhortados, nosotros obviamente pues estamos siendo edificados a través de las Escrituras. Pero hay personas que no les gusta la exhortación, que ven solo lo bueno del Evangelio. Eso es como cuando van al restaurante, se comen lo bueno, pero lo que no les gusta, la verdura, lo dejan de lado. Y en las Escrituras hay cosas que a veces no nos gustan. Y yo se lo digo realmente, hay cosas que a veces como que uno dice, oiga, pero como que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero debemos entender que es inspirado por Dios y que es la palabra de Dios. Entonces dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, está hablando de los hijos de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, clara la Escritura. Vamos a mirar también que la palabra de Dios también es poderosa. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y ¿cómo es? Eficaz, o sea que es contundente, o sea que es certera. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Alguna vez se ha cortado con un bisturí de esos nuevos? Pues imagínense que la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿A qué le suenan los tuétanos? Pastor, como a los plátanos, algo así. No, son no los tuétanos. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que realmente encontramos que la palabra de Dios es poderosa. Por eso muchas veces si usted se devuelve un tiempo atrás, cuando no conocíamos el Evangelio y alguien nos hablaba del Evangelio, ¿qué pasaba? ¿Sí recuerda? Como que usted sentía que esa palabra a usted le penetraba, así usted no quisiera, pero usted sentía que algo le estaba haciendo por dentro. Pues ahí se cumple lo que dice la Escritura, que la palabra de Dios es realmente poderosa, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y eso mismo hacemos cuando nosotros predicamos el Evangelio a otras personas. Así las personas rechacen el Evangelio de momento, pero nosotros tenemos presente que la palabra cumple su poder, porque no es la palabra nuestra, sino es la palabra de Dios. También encontramos que la palabra de Dios es necesaria para la vida cristiana. ¿Será que sí es indispensable? Claro que sí. Salmos 119:30 nos dice, la exposición de tus palabras alumbra. Dice, haz entender a los simples. Encontré en la traducción de la palabra de Dios para todos, dice, tu palabra nos ilumina y educa a los ignorantes. Suena como duro, suena como cruel, pero una persona cuando no tiene conocimiento de las Escrituras, pues simplemente es una persona que está en ignorancia. ¿Por qué? Porque está ignorando lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces por eso la exposición de la palabra alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También encontramos dentro del conocimiento de las Escrituras que la palabra de Dios es segura y que es verdadera, que es un versículo que vimos hace 8 días, pero lo repito porque es un versículo bastante importante. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, présteme atención, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces aquí voy cuando personas que no conocen las Escrituras, que no tienen un conocimiento, dicen, es que Dios me prometió, es que Dios me dijo. A ver, aquí me está diciendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces yo no puedo decir, es que a mí Dios me habla de una manera y a usted le va a hablar de otra forma, porque no es como lo está diciendo la Escritura. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿cómo hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces cuando usted lee en el Antiguo Testamento, los profetas menores tanto como los profetas mayores, usted va a encontrar que ellos fueron inspirados por Dios.
Y hoy en día, ¿qué encontramos? Predicadores que están hablando barbaridades, que no son inspirados por Dios, sino que son atraídos por sus propios deseos y por sus propias pasiones y por sus propias concupiscencias. Eso es lo que encontramos hoy en día. O sea, es terrible cuando usted entra hoy en día a YouTube y usted encuentra una cantidad de predicadores que están hablando pendejadas, o sea, están en ignorancia. ¿Por qué? Porque han desechado la palabra de Dios, no se conformaron con el evangelio, sino que ahora están hablando de acuerdo a sus propios deseos, a sus caprichos materiales. Y lo más triste es encontrar de que ellos están arrastrando realmente a muchas personas en sus iglesias, y que las personas piensan que es que la prosperidad es solo dinero. No, eso no dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento de las Escrituras. Entonces encontramos que sí es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Así algunos peleen y no les guste, que es que tanta Biblia. Pero aquí alguna vez se fue algún hermano de la iglesia y me dijo: pastor, es que usted habla mucha Biblia. Entonces yo le dije: pero ¿qué más quiere que hable? Digo: no, es que deberíamos como cambiar, como mirar, como dinamizar, como poner luces, como poner humo. Le dije: no, realmente eso no es para eso. Porque realmente, si usted se da cuenta aquí, ¿qué hacemos? Que sazonamos nuestros mensajes con el apresto del evangelio. Yo no puedo predicar sin hablar la palabra de Dios, porque entonces no sería una predicación. Entonces yo voy a escoger un tema, le pido a Dios que me dé un tema, y ¿qué pasa? Que empiezo a buscar evidencia bíblica acerca de lo que me habla la palabra de Dios. Hablábamos de la deportación hace 15 días, pues encontramos mucha base bíblica. Hablamos del matrimonio, cogemos base bíblica. Hablamos del suicidio, pues miramos qué nos dice la Biblia. Entonces siempre buscamos la evidencia bíblica, y por eso es que tengo que meterle bastantes versículos a todas estas enseñanzas expositivas, así a algunos no les parezca. Entonces, si ustedes no aprenden Biblia en este lugar, pues realmente es porque no están prestando atención. Porque si ustedes se dan cuenta, usualmente por cada mensaje estamos abarcando un promedio entre 30, 40 y hasta 50 versículos bíblicos. Y muchas veces repito versículos, pero muchas veces versículos que ustedes no tenían conocimiento que estaban ahí en la palabra de Dios. ¿Sí les ha pasado? Que usted dice: oiga, pero yo no sabía que eso estaba ahí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento profundo de las Escrituras. Así que sí es bastante importante, como hablábamos hace 8 días, la sabiduría de Dios más el conocimiento de Dios. Dos conceptos bíblicos, teológicos, que no podemos separar. Necesitamos la sabiduría de Dios, pero también necesitamos el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida cristiana sea más eficaz. Continuemos. Primera de Pedro 2:2. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos. ¿Se ha visto un niño recién nacido? ¿Qué es lo que quiere? Totó, ¿cierto? Leche. Entonces dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, no rendida con lactosuero, como encontramos estos días, que es cierto que no estaban vendiendo gato por liebre. Uy, esa leche tan barata, y resulta que estaba rebajada con lactosuero. Para los que no saben qué es el lactosuero, es el sobrante del queso. Entonces toda esa agua la cogen y rebajan la leche, y la gente dice: miren, una leche de 2,000 pesos, no, cómprese una alquería de 5,000 pesos. No es que le esté haciendo pauta a la empresa donde trabajo, pero pues la cuña pues tendrían que... Pero bueno, sigamos. Entonces dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos, ¿qué pasa? Que les damos la lechecita espiritual. No podemos darle otra cosa, tenemos que hablarle realmente lo que dice la palabra de Dios. Ya la persona va creciendo, y como dice Mateo 28, la gran comisión: entonces vayan y hagan discípulos. Entonces empezamos a ustedes a discipularlos para que ustedes empiecen a crecer en el conocimiento de la palabra. Y gloria a Dios que de aquí a mañana muchos de ustedes puedan salir a predicar el evangelio, porque pues dice Timoteo que si alguno anhela obispado, dice: buena obra desea. O sea que es bueno que cada uno de nosotros anhelemos predicar el evangelio de Dios. Lo otro es la motivación. Bueno, si una persona dice: yo quiero predicar el evangelio, ¿qué te está motivando a predicar el evangelio? Porque algunos dicen: no, yo quiero montar una iglesia para tener dinero. Pues ya, no, eso está mal, porque ese no debe ser la motivación. Eso es una motivación de las tinieblas, del diablo. Porque la motivación de predicar el evangelio es ¿para qué? Para bendecir, para dar las buenas nuevas de salvación. Esto no es para captación de dineros, eso no es así. Continuemos en nuestro punto número 2 de nuestra enseñanza del día de hoy: el conocimiento de las Escrituras
un fundamento para la vida cristiana. Punto número 2 de nuestra enseñanza es cómo conocer las Escrituras. Juan 5:39, en la versión NBI, dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna, y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Entonces, algo que nos dice el versículo acá en esa traducción que me pareció muy interesante, dice que nosotros necesitamos estudiar con diligencia. ¿Qué es diligencia? Rapidito, ¿cierto? Tiempo presente, no que vamos a estudiar la Biblia, bueno, pastor, pues cuando tenga tiempo, de pronto por ahí en las vacaciones. No, debemos ser diligentes para estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo más conocemos las Escrituras? ¿Cómo creen? Leyendo. ¿A cuánto les gusta la lectura? Y es un hábito que se ha perdido hoy en día, que a la gente no le gusta la lectura. Entonces, una de las formas de tener conocimiento de las Escrituras es leyendo las Escrituras. Es lo que dice el Salmos 119:97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero si yo le pregunto en esta mañana, ¿en qué medita usted todos los días de su vida? ¿En qué estamos pensando? Ay, pastor, es que tengo un problema que usted no se imagina y ese problema me quita la paz. No, pues medite en la palabra de Dios. No es la meditación trascendental, no como encuentra usted por ahí, sino es la meditación en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa realmente la meditación? Que usted escuchó la palabra de Dios, leyó la palabra de Dios y usted inmediatamente empieza a meditar realmente en su corazón. Salmo 119:98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entonces habla de la sabiduría. Y a veces los enemigos se tornan tontos. A veces la gente del mundo se cree que realmente es más sabia. Pero hace 8 días vimos que realmente que la sabiduría de este mundo, ¿cómo es? Animal y diabólica. Por eso es que necesitamos la sabiduría de Dios, que es la sabiduría que realmente desciende de lo alto. Dice el versículo 99, dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Qué bueno poder llegar uno a una conclusión como cristiano y decir: oiga, qué bueno que entendí la palabra de Dios, qué bueno que entendí el mensaje que el pastor expuso el día domingo, qué bueno que entendí el discipulado que nos dio el pastor Carlos el día lunes. Pero a veces de pronto quedamos como en ceros porque no entendemos absolutamente nada, y si no entendemos es porque posiblemente no hay una disposición y no hay un interés realmente por las cosas de Dios. Para poder entender las cosas de Dios necesitamos apasionarnos por Dios, apasionarnos por la Escritura. Si yo le pregunto a usted qué le gusta en esta vida, entonces alguien me puede decir: a mí me gusta la ingeniería electrónica, a mí me gusta la mecánica. Y cuando algo le gusta a uno, dicen: al que le gusta le sabe. Eso es como al que le gusta la música. Puede sentarse todo el día en un instrumento y practicar. ¿Por qué? Porque le gusta. Entonces lo mismo es con la palabra de Dios. Debemos anhelar realmente ferviente la palabra de Dios. Pero si alguien dice que le da pereza la Escritura, pues ya realmente creo que tiene que realmente corregir. Salmos 119:101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Así que el conocimiento de las Escrituras sabiamente nos libra de entrar por el camino de los malos y de los perversos. El versículo 102 dice: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Entonces tenemos al mejor maestro. ¿Quién es el mejor maestro? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesús. Independiente de que sea el predicador el que esté exponiendo la palabra de Dios, es simplemente autoría de Dios. O sea, yo expongo lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguien me dice: pastor, gracias por el mensaje, qué buen mensaje, pues yo que le digo: pues gracias porque pues al Señor, porque pues ahí está escrito en la palabra de Dios, y porque Dios nos da sabiduría por medio del conocimiento para poder hacer una buena exposición de la palabra de Dios. El versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cuántos hemos probado la miel así en la boca? Deliciosa, ¿no? Suavecita para la garganta. Pues imagínense la comparación que hace el salmista, que dice que cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. O sea que cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, a nuestro paladar, ¿qué pasa? Que es más agradable.
que aún Lamien le hace esa comparación. El versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Dice: por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces hablábamos hace 8 días que mejor es la sabiduría que el oro y la plata. ¿Me están entendiendo hasta este punto de la enseñanza? Gloria a Dios, qué bueno. Entonces, si usted me está entendiendo, también qué bueno que usted pueda colocar por obra la palabra de Dios y que usted sea juicioso en el conocimiento de las Escrituras. Punto número 3, estudiando las Escrituras. Segunda Timoteo 2:15. ¿Cuántos recuerdan a Timoteo? ¿Sí lo recuerdan? El joven predicador. Dice segunda Timoteo 2:15. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa como la palabra de Dios. ¿Cómo la usa? Que usa bien la palabra de la verdad. O sea que nosotros también debemos utilizar la palabra de Dios, utilizarla bastante bien, no acomodarla, porque es que a veces la acomodamos a nuestra manera, a lo que queremos, y muchos tuercen la Escritura y la acomodan a lo que ellos quieren decir. Entonces, por eso esa recomendación de Pablo a Timoteo, que usara bien la palabra de verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer, siempre esforzarnos por nosotros para poder manejar bien la palabra de Dios. Jeremías 15:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice Jeremías, que es uno de los profetas mayores, dice: cuando descubrí tus palabras, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jeremías con las palabras? ¿Las desechó? Las devoró. O sea que ¿qué hizo? Las guardó. Dice: cuando descubrí tus palabras, las devoré. ¿Alguna vez usted ha ido con hambre a algún lugar y le han servido algo rico? ¿Sí le ha pasado o solo a mí? Y le sirven algo delicioso, ¿y usted qué hace? Devorar. Y lo hace con gusto porque usted tiene hambre y usted: uy, qué rico que estaba esto. Estos días llegó un amigo que estaba en Portugal y él allá no hay mucha variedad de comida como nosotros tenemos acá. Y él llegó estos días y se fue conmigo estos días en la madrugada a trabajar conmigo, y llegamos a un punto donde venden tintos y había unas arepas ahí. Pues yo ya las arepas las veo normales, esas de quesito, ¿sí? Y eran como las 4:30 de la mañana, y yo vi que se le hizo agua a la boca y me dijo: venga, ¿puedo pedir una arepa? Y le dije: hágale. Y cogió esa arepa y se comió esa arepa con un gusto, y decía: no, yo cuánto tiempo hacía que no me comía una arepa como estas. Y le dije: es que allá en Portugal no hay arepas. Digo: no, allá no se ve nada de eso. Entonces lo mismo. Entonces dice Jeremías que cuando descubrí tus palabras, dice que las devoró con gozo, con alegría. Dice: son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Entonces, que cuando usted escuche la palabra de Dios, usted sienta ese deseo por devorar la palabra de Dios. Que no se me duerma, porque hay personas que a veces se duermen, o le pasa lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Sí recuerdan con Eutico? Un joven que se quedó dormido mientras que Pablo estaba predicando durante 3 horas, y el joven se quedó dormido. Yo creo que diría: no, esto está como aburrido, esta predicación de Pablo, y ya lleva 3 horas predicando, y se cayó de un 3er piso y cayó muerto. Y ustedes conocen la historia que dice que Pablo bajó y oró a Dios y lo resucitó. Y hay a veces personas que uno los ve bostezando ahí en la predicación, como que se duermen, como que le prenden a uno el sueño. ¿Por qué? Porque no tienen esa pasión por las cosas de Dios. A mí no me gusta el fútbol, pero yo creo que si usted va a un estadio, las personas ¿cómo están? Eufóricas, ¿cierto? Gritando, haciéndole barra al equipo, felices, brincando. ¿Por qué? Porque es su pasión. Así mismo debería ser cuando escuchamos la palabra de Dios, recibirla con gozo, con alegría. Qué bueno, qué buena palabra, voy a apuntar, voy a rayar mi Biblia. Pero si la persona coge la Biblia y antes recuesta la cabeza, pues yo creo que ahí es donde tenemos dificultades. Continuemos, veamos más ejemplos de la importancia del conocimiento de las Escrituras. Mateo 22:29, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús les contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Eso les dijo Jesús, y el contexto está hablando desde la resurrección. Dice que vinieron a ver los saduceos, que decían que no había resurrección,
Y Jesús es ahí donde les dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Jesús conocía las Escrituras. Jesús había leído el Génesis, había leído la ley, había leído los profetas. Jesús conocía de antemano la palabra de Dios. Y se lo voy a demostrar porque Jesús mismo lo dice. El primero les dice a los saduceos: es que el error de ustedes es que no están escudriñando la palabra de Dios. En Mateo 22, 31, 32 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis, ¿cómo les dijo? No habéis leído. ¿Sí ve lo que les dice el Señor Jesús? O sea, los exhorta, les dice que el error de ellos es que no leen, y les dice: es que no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que encontramos que Jesús era un buen lector. Jesús conocía, realmente tenía conocimiento en las Escrituras. Jesús estudiaba, conocía la ley, conocía a los profetas. El versículo 33 dice: oyendo esto, la gente se admiraba. ¿De qué? De su doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza, muy bien. Entonces ellos, al escuchar eso, se estaban maravillando de las enseñanzas de Jesús. Entonces sí ve que sí es importante conocer las Escrituras, porque cuando hablamos lo que dice la palabra de Dios, la gente se va a alegrar realmente de la doctrina, lo que estamos enseñando, porque hablamos con base bíblica. Pero cuando no lo hacemos con base bíblica, sino lo hacemos a nuestra manera y se tuercen las Escrituras, por eso es que la gente dice: estos son solo palabras. Pero cuando aplicamos la palabra de Dios, lo que decía Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es poderosa. Entonces tenemos que aplicarla con el poder de Dios. Veamos otro personaje bíblico que decidió estudiar las Escrituras. No solamente Jesús, o sea, tenemos el mejor referente, que fue Jesús, que estudiaba realmente las Escrituras. Pero veamos un personaje en el Antiguo Testamento que estudiaba las Escrituras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras 7:10 dice: así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que fue así porque Esdras, ¿qué pasó? Decidió estudiar realmente la palabra de Dios, y no solamente estudiarla, sino obedecer la palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros a veces que tomar la decisión. A mí me pasó hace muchos años atrás, estuvimos por mucho tiempo en la iglesia y yo no estudiaba las Escrituras. Todo lo que decía el predicador, yo decía: amén, amén, amén. Ah, mentiroso. Resulté diciendo porque habían cosas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios, hasta que decidí, lo que dice Esdras, dije: yo tengo que decidir estudiar la palabra de Dios, y no pensando que Dios me iba a permitir tener el privilegio de ser predicador, de ser pastor, sino porque yo quería tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque estaba siendo engañado. Yo dije: no, el problema es del predicador, pero también el problema está siendo mío, porque no estoy estudiando la palabra de Dios. Por eso tomé la decisión hace más de 15 años. Dije: yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Y ¿sabe algo? Comencé a estudiar la palabra de Dios, y hasta el día de hoy no he terminado de estudiar, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. O sea, es un libro que tenemos que estudiar continuamente. Yo no puedo llegar a un punto de decir: es que yo me las sé todas. No, yo tengo que estudiar, indagar, corroborar. Por eso cuando algunos de ustedes me hacen preguntas, y a veces de pronto me toca decir: espere, miramos qué dice la palabra de Dios, busquemos evidencia acerca de lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. O sea, tomar la decisión. Y si usted toma la decisión de estudiar la palabra de Dios, créame que es una de las mejores decisiones que podemos tomar en nuestra vida. ¿Cómo más podemos adquirir el conocimiento de las Escrituras? Pues como les decía ahorita, meditando en las Escrituras. La definición que encontré de meditar es reflexionar interiormente de lo que oímos de Dios. O sea, podemos escuchar de Dios, pero inmediatamente interiormente, ¿qué estamos haciendo? Reflexionando acerca de esa palabra que escuchamos. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. En la palabra de Dios para todos hoy dice: al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de vez en cuando. Le gusta la enseñanza del Señor y la estudia los domingos.
No, tampoco. La estudia de día y de noche. Imagínense lo que dice el salmista, que la enseñanza del Señor se debe estudiar de día y de noche, o sea, continuamente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hay muchos de ustedes, y perdónenme que hable así, pero hay muchos de ustedes que abren la Biblia el domingo, la cierran y vuelven a abrirla hasta el próximo domingo. Cuando el pastor les dice, busquemos tal versículo, ahí vuelven a abrir la Biblia, y no es así. Recuerde que Jesús dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora le hago una pregunta: ¿cada cuánto se alimenta usted? Yo le garantizo que esta mañana por poquito más de uno se zampó un chocolate, una arepa y un tamalito o unos huevitos fritos con arroz. ¿O no fue así? Sí, fue así. Y ahorita salimos y estamos pensando qué vamos a hacer de almuerzo, y en la tarde qué vamos a comer, y mañana nuevamente qué vamos a desayunar, porque el cuerpo nos pide, es normal, y hay gente que el cuerpo le pide bastante. Entonces, pero asimismo dice que de día y de noche debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Alimente más su espíritu con la palabra de Dios, y cuando alimentamos el espíritu con la palabra de Dios, ¿qué creen que va a pasar? Que vamos a ser más espirituales. Todo nos va a salir mejor, porque de hecho la clave de la prosperidad está en el conocimiento de las Escrituras. Entonces dice el versículo 3 que cuando hacemos eso, estudiamos de día y de noche la palabra de Dios, dice: será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca. ¿Usted ha visto esos árboles plantados, esos árboles inmensos, que puede venir la tempestad, los vientos y no caen? Y así nos está refiriendo el salmista, está haciendo un comparativo, que seremos así cuando estudiamos la palabra de día y de noche. O sea, lo traemos al lenguaje actual, que cuando tenemos tribulaciones, cuando tenemos situaciones, cuando estamos, ¿cierto?, como desanimados, ¿qué pasa? Que si estamos arraigados a la palabra de Dios, pues puede venir todo eso, porque no estamos exentos de que venga todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que estaremos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que no caeremos, dice que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas. Pero hay unos que parecen esos árboles de otoño, de primavera, ¿cierto?, que se le han caído todas las hojas, ¿no? Dice: y les irá bien en todo lo que haga. ¿A cuántos quieren que les vaya bien en la vida? A todos. Pues ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Prosperar? ¿Traer tu ofrenda? ¿Ofrendar tu casa, tu carro? No, la Biblia dice que les irá bien en todo lo que haga cuando estudiamos de día y de noche la palabra de Dios. Así que yo le estoy dando aquí realmente, le estoy dando una llave, llamémoslo de esa forma, aunque no me gusta utilizar esa palabra, pero le estoy diciendo acá que si hacemos todo, o sea, lo que dice la palabra de Dios, estudiamos de día y de noche, dice que nos irá bien en todo lo que hagamos. Entonces, si queremos que nos vaya bien, estudiemos la palabra de Dios. Ay, pastor, qué pereza. Pues a ver, aquí está diciendo la palabra de Dios. Punto número 4 de nuestra enseñanza: el conocimiento de las Escrituras. Dice: la aplicación del conocimiento de las Escrituras nos sirve en la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, siempre indaguemos la palabra de Dios, porque a veces ¿qué pasa? Que tomamos decisiones a la ligera y no consultamos a Dios y no miramos lo que dice la palabra de Dios, y por eso tenemos problemas. Y cuando nos metemos en problemas, ¿qué pasa? Ahí sí decimos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿qué pasó? Pues a ver, si no le consultamos a Dios, si no consultamos las Escrituras. Por eso dice Proverbios 3:5 en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. Entonces tenemos que tener en cuenta a Dios en algunas cosas de lo que hacemos, en todas. Y cuando dice todas, son absolutamente todas. Tener en cuenta a Dios para hacer todo, para que todo nos salga bien. También la aplicación del conocimiento de las Escrituras debemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Dice Salmo 119, 105: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Entonces la aplicación también del conocimiento de las Escrituras nos sirve en el acecho de los enemigos de la fe. ¿Cuántos han encontrado enemigos de la fe? Eso es lo que hay. La gente que detesta la iglesia,
la gente que detesta la Biblia, la gente que detesta a Dios, que los hay, claro que los hay. El que hace lo malo es porque detesta a Dios, porque ignora que realmente existe Dios. Y muchas veces nos encontramos esos enemigos de la fe. ¿Y qué pasa con los enemigos de la fe? Que ellos quieren opacar nuestra fe. ¿Sí le ha pasado o solo a mí? A todos nos ha pasado. Entonces la Biblia, mira lo que nos dice primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. ¿Cómo debemos estar preparados siempre? Para presentar defensa con mansedumbre. Así que usted no se vuelva a agarrar, porque a veces queremos como que la gente entienda y darle como con la Biblia para que dice, no, debemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, ser mansos, es lo que dice la palabra de Dios, no con contención, no contender. La palabra de Dios no es para contender con las personas, sino es para traerle libertad, para traer las buenas nuevas de salvación. Dice: irreverencia ante todo, que Él os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Claros hasta ahí? Gloria a Dios. Nos quedan dos últimos puntos. Miremos los obstáculos para conocer las Escrituras. ¿Qué es un obstáculo? ¿Alguna ha ido alguna vez por una vía y dice: hubo un derrumbe, hay un obstáculo en la vía, devuélvase, coja un desvío? Pues a veces encontramos esos obstáculos en nuestra vida cotidiana, también encontramos un obstáculo para conocer las Escrituras. Y el mayor obstáculo que hay para conocer las Escrituras, ¿sabe cuál es? La pereza. ¿A cuánto les gusta la pereza? Sí, es rico hacer pereza de vez en cuando. Esta mañana estaba haciendo como frío y más de uno dijo: no, yo como que me quedo haciendo pereza, como que mejor me quedo. Ay, eso el pastor allá no. Y a veces la pereza se torna en el mayor enemigo o el mayor obstáculo para conocer las Escrituras. Y se lo voy a mostrar con Biblia en mano. Hebreos capítulo 6 versículo 12. Dice: a fin de que no seáis como perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces la Biblia sí nos exhorta fuertemente al respecto acerca de la pereza. Yo creo que es un buen tema la pereza, ¿cierto? Si el Señor lo permite, podemos estar haciendo una exposición bíblica de la pereza, porque la Biblia habla muchísimo de la pereza. Dicen por ahí un adagio que la pereza es la madre de todos los vicios. Y hoy en día encontramos que los jóvenes sufren mucho de pereza. No quieren, son la generación nini, ¿cierto? Ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacer completamente nada. Hoy en día encontramos mucho esa generación. Por eso es que las personas ya adultas somos los que movemos prácticamente la economía, porque somos los que trabajamos y metemos el hombro porque tenemos responsabilidades. Pero los jóvenes de hoy en día, la mayoría, no todos, sino en gran mayoría, no quieren hacer absolutamente nada. Tengo una clienta, del otro día llegué a entregar un pedido, iban a ser las 12 del día y yo timbré y nada. Y le marqué al cliente y la señora me dijo: por favor, golpéele duro, que es que mi hijo debe estar durmiendo. Y preciso, el muchacho se levantó como si fueran las 3 de la mañana, eso con los pelos de punta, como con mal genio. Me dio como pena despertarlo a mediodía. Qué pena, muchacho, es que su mamá me dijo que le dejara el pedido. Y el muchacho como que se molestó que lo despertara a esa hora. Y después la señora, cuando volví a llevar el pedido la siguiente semana, me dijo: no, es que ese muchacho es una flojera, no quiere hacer absolutamente nada, duerme como una marmota todos los días, 11 de la mañana, 12 del día, y se levanta y a arrasar con lo que encuentra y no ayuda en su casa. Entonces eso es lo que encontramos hoy en día, la pereza. Y encontramos que esa pereza, en el caso de los cristianos, es un obstáculo para tener conocimiento de las Escrituras. Lo vimos ahí en Hebreos 6:12. Otro obstáculo para conocer las Escrituras es la falta de disciplina. ¿Cuántos saben qué es disciplina? Tenemos que ser disciplinados, organizados. Por eso nos dice en 1 Corintios 9, 24 al 27, nos dice: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. ¿Quién es el que recibe el premio? El más disciplinado, el más juicioso. Encontramos los deportistas, los ciclistas, los futbolistas, que ellos tienen que ser muy disciplinados en su ejercicio, en sus cosas. Y igual tenemos que ser en la palabra de Dios, ser disciplinados. Dice el versículo 25: todos los deportistas que compiten en la carrera
tienen que entrenar ¿cómo? Con disciplina. Y Pablo está haciendo a la iglesia de Corinto, está haciendo un comparativo, hablando del deporte, hablando del ejercicio, comparando cómo debemos ser nosotros en nuestra vida cristiana, hablando de la disciplina. Dice, lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso dice Pablo, yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Dice el versículo 27, sino que golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo siendo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Entonces, un cristiano que debe tener disciplina, debemos ser disciplinados a la hora de estudiar, a la hora del discipulado. Usted tenga su tiempo con Dios, lea las Escrituras. También encontramos que otro obstáculo para conocer las Escrituras es la distracción. Y eso nos pasa cuando venimos a la iglesia y nos distraemos, pues no prestamos atención a lo que estaba diciendo el pastor. Mateo 13:22, en la versión Biblia para todos hoy, dice, ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Dice, es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. Entonces es la distracción, las preocupaciones de este mundo, porque a veces ponemos las preocupaciones por encima de Dios y nos olvidamos realmente de Dios. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es olvidarse de Dios, es desechar el consejo de Dios. No, es que yo como que eso es a mi manera. No, eso a mi manera es de Vicente Fernández, pero es realmente a la manera de Dios, como debemos trazar realmente la palabra de Dios, vivir para Dios, aplicar la palabra de Dios. Porque cuando el cristiano que deja de congregarse, que deja de meditar las Escrituras, créame que va a tener problemas. Porque si no recapacita su pecado, se va a convertir hasta en un enemigo del cristianismo. Porque después resultan diciendo, yo era cristiano, yo iba a esas iglesias, y saben de pronto palabra, de pronto tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría para aplicar el conocimiento de Dios. Por eso el mensaje de hace 8 días y el mensaje de hoy son bastante importantes, no podemos realmente separarlo. Por eso realmente hoy me vi obligado a predicar de este mensaje, porque hablamos hace 8 días de sabiduría y hoy hablamos del conocimiento de las Escrituras, y ambos tenemos que compaginarlos y colocarlos realmente por obra. Punto número 6, que es el último punto de nuestra enseñanza expositiva acerca del conocimiento de las Escrituras, un fundamento para la vida cristiana. Punto número 6, consecuencias del rechazo hacia las Escrituras. Hace 8 días veíamos las consecuencias de rechazar la sabiduría de Dios y hoy vemos las consecuencias del rechazo a las Escrituras. Mire lo que dice Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, Jesús les habló del engaño. O sea que cuando una de las consecuencias de rechazar las Escrituras, ¿cuál es? Que las personas van a ser engañadas. ¿Cuántos de ustedes han sido engañados en su vida? Todos. En lo espiritual, ¿cuántos hemos sido engañados? Que nos metieron gato por liebre, que nos dijeron que teníamos que vender el carro, la casa y llevar a la iglesia para que nos fuera bien en la vida. Y eso lo hacíamos, pero las Escrituras no dicen eso. Entonces, ¿sí ve? Cuando se rechaza el conocimiento de las Escrituras, las personas son propensas a ser engañados. Y recuerde que una de las señales de los últimos tiempos, de las señales antes de la venida de Cristo, es la apostasía, que es el engaño. Entonces tengamos cuidado de no ser engañados, corroboremos, juzguemos. Juzgar no es malo, ¿cierto, Charlie? A veces juzgar es examinar, corroborar, mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes en este momento están juzgando, están examinando que lo que dice el pastor está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si el predicador dice algo que no está en la palabra de Dios, ¿ustedes qué hacen? ¿Se lo comen entero? No, ustedes vienen respetuosamente al final o hablan con el pastor y le dicen, pastor, creo que no entendí o no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, porque la Biblia dice esto y usted está diciendo esto. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí podemos hacerlo, respetuosamente y con base bíblica. Entonces una de las consecuencias del rechazo a las Escrituras es ser propenso a ser engañados. Miren lo que dice Efesios 5:6,
que es la última cita que tenemos el día de hoy, nos dice: no permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. Entonces dice Pablo a la iglesia de Éfeso que no permitamos que nadie os engañe con falsas filosofías. Y hoy en día a veces las filosofías predominan por la palabra de Dios, o las genealogías o las disputas. No, es realmente la palabra de Dios. Siempre nosotros los cristianos vamos a lo que dice las Escrituras. Por eso la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Y créame que es para todos, no solamente para el predicador. Yo tengo que estudiar la palabra de Dios cada vez que voy a dar un mensaje, tengo que hacerlo. Cada vez que voy a dar un discipulado, tengo que estudiar la palabra de Dios. Pero ustedes también tienen la responsabilidad de hacerlo, de aprender, de meditar, de reflexionar, de crecer, de estar meditando continuamente en la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios. No le dé pereza, quite la pereza realmente de lado, pero aprenda realmente la palabra de Dios. Entonces podemos concluir en esta mañana con esta enseñanza que el conocimiento de las Escrituras es fundamental para la vida cristiana. También podemos concluir que el conocimiento de las Escrituras nos permite conocer a Dios y conocer realmente cuál es la voluntad de Dios. Y también podemos concluir que el conocimiento de las Escrituras nos da ¿qué? Sabiduría y la guía necesaria para vivir la vida cristiana. ¿Sí es importante realmente el conocimiento de las Escrituras? Claro, usted sabe que es importante y qué bueno que, como dice Santiago 1:22, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, que la podamos colocar realmente por obra, conocer, pedirle a Dios. Recuerde que veíamos hace 8 días que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si no conocemos las Escrituras, pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento. Yo usualmente se dan cuenta que yo le pido a Dios que me dé gracia, favor y denuedo para impartir el mensaje, porque yo puedo estudiar mi bosquejo, armar mi bosquejo, pero necesito realmente la gracia de Dios, el favor del Espíritu Santo, para que esa palabra penetre realmente y sea poderosa en la vida de nosotros, y no solamente en la vida de ustedes, sino en la vida misma mía, que yo pueda poner por obra la palabra de Dios. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana, por este mensaje y por su palabra.